Presión. ¿Qué palabra? Solo con el puro hecho de decirla, de pensarla, pues nos vienen a la mente sinónimos: estrés, tensión, incluso nervios, desesperación. Esta palabra depresión conlleva muchas cosas alrededor. Es algo que todos tenemos, todos pasamos. No estoy hablando de la presión sanguínea, estoy hablando de la presión en general del mundo. La presión que experimentamos en términos familiares. Somos presionados en términos familiares, como esposas, como esposos, como hijos, tíos, primos, abuelos. Somos presionados para ciertas cosas, presionados para cumplir funciones, roles en nuestra familia. Y esas presiones pues han llevado a muchas personas a enfermedades físicas, enfermedades mentales. Hay presiones de tiempo, proyectos que se tienen que entregar a tiempo, presiones de llegar, cumplir compromisos. Se nos acumula el profesor con cuadernos, con exámenes, y porque tiene que entregar en una línea de tiempo. Tu trabajo, una línea de producción tiene que llegar, porque si no se cumple el término, te regresan, pierdes el dinero, pierdes el negocio. Hay presión en respecto a que todo debe de estar a tiempo. ¿Qué decir de la presión financiera? ¿Qué decir cuando tenemos retos que cumplir financieramente? Retos desde elementales, alimentar a nuestra familia. Y en tiempos donde pues sabemos que Cancún fue uno de los lugares mucho más afectados en toda la República, porque aquí cerramos casi al 80% todas las actividades, porque dependemos del turismo. Se perdieron empleos, se perdieron escuelas, papás sacando a sus hijos de ciertas escuelas porque ya no podían pagar, limitando ciertas costumbres que teníamos, cancelando el Netflix, cancelando la suscripción aquí, allá, porque vinieron presiones financieras, y que si tú eres la persona que está a cargo de ellas, pocas veces externas la angustia que sientes de cómo van los números, y esa angustia se viene directo al estómago, directo al corazón, te deja sin dormir. Tenemos una presión sin precedentes de tener éxito, para tener éxito. Hay una presión en las redes sociales, en la televisión, donde se debe de cumplir cierto estatus. Y eso trae presión a las personas. Si no traigo la ropa de última moda que se está usando, siento que no estoy cubriendo la expectativa que se tiene que cubrir. Si no manejo el auto que la norma social dice que debo de traer, no estoy cumpliendo el estatus. Y me presiona, ¿por qué? Porque quiero tener lo que allá afuera me dicen que debo de tener para ser una persona de éxito, para ser una persona que cubre los estándares. Y eso estoy hablando de adultos, pero aún en los niños hay presión. Cuando los presionamos: no quiero 8, no quiero 9, te quiero que me saques 10, y sienten la presión, ¿a poco no? Hay presión por los exámenes, por lo que sea. ¿Y qué decir cuando eres el último de la familia que no te has casado? ¿Habrá presión en la familia o no? Y luego te van a presionar porque los hijos, ¿sí o no? Ya pasó la presión, ya me casé, por fin, ya me casé, me van a dejar decir. ¿Y para cuándo los hijos? Y ya tienes hijo, y ahora te van a decir: ¿y para cuándo la parejita? ¿Sí o no? Y la presión no se acaba. La presión, damas y caballeros, es continua. Quisiera decirte: bienvenido, aquí en la iglesia vas a encontrar una vida sin presión,
Y ahorita saliendo de aquí todo se va a acabar y vas a estar muy bien y sin salabín. Pero no, la realidad es que la presión va a continuar. ¿Y qué me dices como cristianos, defensores de valores cristianos? Cuando levantas la voz por los que menos pueden, cuando levantas la voz por aquellos que están sufriendo, cuando levantas la voz por aquellos que no pueden defenderse, recibes presión, 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 presión. Y esa presión nos lleva a veces a equivocarnos. Hacemos y decimos cosas que después lamentamos. ¿Y cómo borras eso de tu lista? ¿Cómo quitas eso de tu lista? Ayer en la noche, pensando en, no voy a hablar de este tema, voy a cambiar el tema. Voy a hablar de otra cosa, no quiero compartir esto. Yo dije, este tema que voy a hablar, me fui a Eclesiastés y lo abro exactamente donde dice la Biblia que una mosca en el perfume del perfumero echa a perder la esencia. Y dije, no puedo dormir con esto. No puedo dormir con esto. La presión, el estrés, el ritmo de vida nos está llevando a cometer errores. Nos está llevando a matrimonios que rompen. Nos está llevando a relaciones donde lastimamos. Y no podemos seguir con eso. Fabi en la mañana hacía una oración que a mí se me hizo muy interesante y me pegó mucho porque decía, oramos por nuestro pastor. Yo dije, gracias Dios. Porque muchas cosas de las que suceden empiezan por la cabeza. Y yo puedo ver en la iglesia y puedo ver en muchas personas ese estrés, esa presión. Y dice la canción, te pareces tanto a mí. Y usamos argumentos como, es que no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. La verdad es que sí tenemos tiempo, pero no lo sabemos administrar. Echamos la culpa a otras personas. Tratamos de justificarnos culpando al clima, literalmente. Muchos no llegan a tiempo a sus compromisos culpando al clima. Nos la pasamos culpando. Nuestro rendimiento se va abajo. ¿Y qué decir de nuestras relaciones? Se van abajo. Destruimos relaciones. Sin embargo, encontré una creación de Dios que me asombró mucho. Este es un pez caracol. Si me puedes poner la imagen, por favor. Leyendo un poco sobre este pequeño pez que es del tamaño de una palma de la mano, es muy pequeño. Este pez vive en las cavernas más profundas del océano, donde la presión del agua es infinita, muy fuerte, donde ya no se resiste la presión del agua, donde llega al punto de la congelación y por supuesto que ahí no hay luz. Y este pequeño pez puede vivir ahí, puede desarrollarse ahí. ¿Y sabe por qué puede? Porque Dios lo creó y porque Dios lo puso ahí. Cuando yo veía este pez en un entorno hostil, en un entorno donde todo dice no puedes vivir, donde todo dice no puedes, Dios dijo sí puedes. Y ahí vive ese pez y vive bien. El abejorro es un insecto que por sus características físicas no debe volar, no debería volar. Los científicos lo ven y dicen, es que no, científicamente no debería volar. Sin embargo, vuela. Pese a todo lo que digan, vuela. ¿Por qué? Porque esa es la maravilla de Dios. ¿Cómo le hace el pez para resistir esa presión? ¿Cómo le hace el abejorro para hacer lo que dicen que no
podría hacer, bueno, es porque Dios los dotó de características especiales para sobrevivir. Dios les dio dones especiales para resistir la presión que hay a su alrededor. Esto es asombroso, ¿no? Es asombroso ver en la naturaleza el poder de Dios. La pregunta es, ¿podría el pez caracol y el abejorro aplicar para nuestra vida? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En Mateo capítulo 6, verso 26, Dios dijo: si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de vosotros? Ese mismo pasaje de Mateo 6 nos habla y nos dice: por nada estés afanoso, por nada estés afanoso. Tú no puedes hacer crecer ni un centímetro a tu estatura. Hay cosas que se salen de tu control. Hay cosas que tú no vas a poder hacer. No te afanes. El afán es cuando llegas en tu casa y tienes taquicardias, tu corazón está latiendo fuerte. ¿Por qué? Porque estás lleno de ira, porque estás enojado, porque estás angustiado. Te levantas, das vueltas, no puedes dormir y quieres salir y correr y sacar todo, y regresas y sigues igual. Te duele el estómago, tienes pesadillas. Eso es el afán, esa es la angustia. Y dice: por nada estés afanoso, antes bien sean oídas todas sus necesidades. Y primera de Pedro, el apóstol Pedro dijo: trae toda tu ansiedad a los pies de Dios y Él va a tener cuidado de ti. Él va a tener cuidado de ti. El mismo apóstol Pedro, en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, él mismo que nos habla de que traigamos la ansiedad, que resistamos en la presión, él mismo nos escribió una revelación de Dios poderosa para nuestra vida. Él dijo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, hablando de Jesucristo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro, que fue un pescador y cambió su vocación, su llamado, pasó un poquito más de 3 años en un entrenamiento intensivo con el Señor Jesucristo. Lo estuvieron entrenando y cometió errores. Hemos visto aquí cómo a cada rato comete errores. Pero llegó el momento donde ahora le tocaba a él hacer las cosas, donde ahora él llevaba el volante de la nave. Y fue Pedro quien empezó a plantar la primera iglesia en la historia actual. ¿Se imaginan la presión que enfrentó Pedro? ¿Se imaginan el estrés que tenía Pedro? A tal punto que Pedro dijo: no, es que necesitamos ayuda, necesitamos personas que se encarguen de esto, personas que se encarguen de esto otro. ¿Para qué? Para que yo pueda meterme y estudiar la palabra, porque hay tanta presión que me estoy distrayendo, no puedo con esto. Lo persiguieron, lo demandaron, lo golpearon, lo llevaron a los jueces, lo llevaron a los reyes, le dijeron: no puedes seguir predicando, no puedes seguir haciendo. Y Pedro seguía manejando la presión que estaba llevando en ese momento. Y el mismo Pedro nos escribe: todo lo que necesitas para esta vida, todo lo que pertenece a la vida, ya te ha sido dado. ¿Qué es lo que pertenece a esta vida? ¿Qué es lo que pertenece a esta vida? ¿Comida? Sí. Yo necesito comer. ¿Dinero? Por supuesto.
porque con el dinero es con lo que yo puedo pagar la comida, la luz, la renta, las colegiaturas, el vestido. Y la Biblia dice que todo lo que necesitamos, Dios ya nos lo dio. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar esas malas noticias, esa llamada telefónica a medianoche. Vamos a oír noticias de nuestros hijos que no queremos oír. Nos vamos a presentar delante de un médico, y muchos ya lo han pasado, dándote la peor noticia de tu vida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Qué va a pasar con tu vida después de esto? Estas cosas suceden, pero dice la Biblia, todo lo que necesitas para esta vida, el Señor te la va a dar. Pero aparte dice, para la vida y para la vida de la piedad. ¿Cuál es esa vida piadosa? ¿Cuál es esa vida de la piedad? Es la vida espiritual de todos nosotros. Todos somos espíritu, alma y cuerpo. Todos. Usted puede leer cualquier libro de superación personal, de negocios, de hágase exitoso, de cualquier autor, y todos van a coincidir en que necesitas tener una vida espiritual. Todos. ¿Por qué? Porque somos espíritu. Y Pedro dijo, lo que tú necesitas para una vida espiritual, yo ya te la he dado. ¿Y cuál es esa vida espiritual? Vivir pegado a Dios. Esa es la piedad. Vivir pegado a Dios, lo que manifiesta pureza, lo que manifiesta el propósito de Dios, mis buenas acciones, la alegría, el gozo, el ayudar, el que me llamen y me diga una persona, me estoy muriendo, pero no tengo cómo pagarte, ayúdame, y ayudarle. Todas esas cosas de la piedad, Dios es quien nos las da para que podamos hacerlo. Entonces, fíjese, resumiendo ese renglón, nos está diciendo que todos los recursos que necesitas, Dios ya te los ha dado. Voy a hacer hincapié en esta palabra. Todos los recursos que necesitas, Dios ya te los ha dado. Y este día les voy a hablar de un recurso, uno, pero la Biblia nos habla de innumerables. Te voy a hablar de uno que es el que menciona aquí Pedro, y ese primer regalo, recurso que presume que tenemos es el poder de Dios. Diga conmigo, el poder de Dios. Mire, solo esa frase ya es poderosa. Solo esa frase ya me puso, o me puede poner un poquito como o me puede poner un poquito como ¿qué? El poder de Dios me vuela el cerebro. ¿Alguno cree que podamos medir el poder de Dios? ¿Cómo mediríamos el poder de Dios? ¿Cómo sabemos cuánto poder tiene Dios? Ahora, la Biblia dice, se lo voy a volver a leer. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por su divino poder. Wow. Piensa en esto. El sol, nuestro astro más poderoso, una estrella deslumbrante. En ella caben alrededor aproximadamente de 1 millón de planetas Tierra en el Sol. Para que calculen la magnitud. Yo creo que no alcanzamos ni a calcular la magnitud de nuestro planeta Tierra. Simplemente pensar en ir a China, cuánto nos toma un vuelo, cuánta distancia hay allá. En el Sol caben 1 millón aproximadamente de planetas Tierra. Un rayo del Sol llega en 8 minutos a nuestro planeta Tierra. Recorre una distancia aproximada de 149 millones de kilómetros. Estoy tratando de traducir para que nuestra mente entienda más o menos el tiempo que recorre
un rayo del sol para llegar a nosotros. ¿No es asombroso eso? Si alguien ha manejado un auto a gran velocidad y ha sentido un poquito de la fuerza G, le voy a decir algo, eso es nada comparado con esto. Ese rayo de sol llega de una manera tan exacta que permite la vida en la tierra. Si llegara más, la tierra se quema. Si llegara menos, la tierra se congela. Llega la cantidad exacta que necesitamos. Es una esfera gaseosa de poder nuclear que está explotando constantemente y que tiene suficiente combustible para seguirse quemando durante otros 5,000 millones de años. Esto es poder. Esto es poder. Ya mi mente ya está pensando mucho y es algo incalculable. Sin embargo, se ha descubierto que nuestro sol es una estrella más en medio de un universo de millones de soles. Una más. Los astrónomos estiman que hay entre 100,000 y 400,000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Pero el telescopio Hubble ha descubierto que hay más o menos aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo. Si antes yo me sentía una hormiga en el universo, ¿se acuerdan cuando íbamos en la primaria y nos enseñaban los planetas? ¿Sí se acuerdan? Y nosotros bien emocionados porque nuestro universo, y hasta llevábamos nuestra maqueta con bolitas de unicel, ¿no? Y presumiendo, y de repente, en este siglo, nos dicen, ¿qué crees que siempre no? Uno de esos ni siquiera es planeta, y hay billones más de planetas en el universo. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿de dónde salió ese poder que sostiene esos planetas, que sostiene esas estrellas? Newton, físico, creyente de Dios, en sus 3 leyes, él dijo que toda reacción requiere de una acción. Para que hubiera movimiento, para que nuestra Tierra se esté moviendo, para que otro planeta se esté moviendo, para que estén girando los planetas en su propio eje y también en la traslación, todo eso requiere de una fuerza, de un poder que los mantenga, que les dio el impulso. La pregunta es, ¿dónde se originó ese poder? Y damas y caballeros, aunque a muchos les pesa, ese proviene del poder de Dios. Es Dios quien sostiene todas las cosas. Es Dios quien hace que todo se sustente por su poder. Que no lo alcancemos a comprender. Que nuestra mente finita, pequeña, con conocimiento limitado, haga cortocircuito y trate de entender tantas cosas. Eso es otro rollo. La Biblia dice en Isaías 40, versículo 12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién? Dios. Verso 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos. Nótese el plural, no dice el cielo. Los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Cuál es la habitación de Dios? ¿De qué tamaño es Dios? Y Eclesiastés 10 dice
que Dios puso dentro de nosotros un hueco que toda la humanidad estamos buscando llenar. Todos buscamos que hay más allá. Todos queremos saber que hay más allá. Todos tenemos algo que debe de haber algo más allá. Eclesiastés le llama que Dios puso la eternidad dentro de nosotros. ¿Para qué? Para poner ese deseo como un rompecabezas, que falta una pieza, pero esa pieza no puede ser llenado por cualquier cosa. Esa pieza tiene que ser exacta para embonar y completar. Y Dios la puso entre nosotros, que la humanidad estamos siempre buscando propósito. ¿Por qué estoy? ¿Para qué estoy? Y de pronto te topas con lo que la Biblia enseña. La Biblia dice y nos muestra: hay un Dios el cual te creó para que puedas estar en medio de la hostilidad. Te dio dones, te dio características. Él es el que permitió que nacieras en una familia con ciertos recursos, con cierta genética. Él es el que permitió que estudiaras cierta carrera, que trabajes en cierto lugar, para que ahí donde estás cumplas el propósito para el cual te formó y te llamó. Es Dios. El verso 28 de Isaías 40 sigue diciendo: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y mire el tamaño de su poder. Bueno, ya no alcanzamos a mirarlo, pero cheque lo que dice: no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y mire, lo mismo que nos dijo Pedro es lo mismo que nos está diciendo Isaías, que nos ha dado su poder para todo lo que necesitas, para la vida y la vida piadosa. Y dijo Isaías: Él da esfuerzo al cansado. ¿Alguien se ha cansado? ¿Alguien ha pasado por algún momento donde dice, perdóneme la expresión, pero donde uno dice: ya, a volar, ya estuvo? ¿Alguien le ha pasado eso en su matrimonio? ¿A alguien le ha pasado eso en su carrera, en la universidad, en su ministerio? ¿A alguien le ha pasado? Dice la Biblia que Él da fuerzas y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, hablando de aquellos que naturalmente deberían estar fuertes, aquellos que la pila no se les acaba, hablando de aquellos que ya todos estamos dormidos y ellos siguen teniendo pila, ¿verdad? Y dice: ellos se fatigan, se cansan. Verso 31. Pero los que esperan, ¿a quién? Los que están esperando el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tú dijiste que tú me dabas tu poder. Yo estoy pasando este desánimo, yo estoy pasando este cansancio, yo estoy pasando este momento de insatisfacción, yo estoy pasando esta necesidad, y yo me puedo cansar, me puedo fatigar, puedo flaquear, puedo darme por vencido, y sí, ya no tengo fuerzas, pero tu palabra dice que si yo espero un poquito, espero que llegue tu poder, ese poder que crea el universo, que mueve el universo, que sostiene el universo. Es interesante que vemos un cuadro y que nunca conocimos al artista, pero es obvio que hay un artista. Encontramos vasijas prehispánicas y sabemos que hubo un autor para crear eso. No se pudo crear de la nada. ¿Y por qué pensamos que nuestro universo fue de la nada? Hay un autor, hay un artista. Damas y caballeros, ese artista, ese autor
es Dios. Es Dios. Y ese poder nos lo ha dado a nosotros. Él dijo en 2 de Corintios 9, versículo 8, y poderoso es Dios. Es que ahora yo cada que leo poderoso, siento que debería de haber otra palabra. Ya no la alcanzo a... Siento que poderoso ya se queda corto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. ¿Qué es toda gracia? Todo don, todo lo que necesitas. Mire, y ha sido demostrado en este COVID. No importa lo atleta que seas, no importa tu cuenta bancaria, no importa lo que tú creías que tenías que te hacía poderoso. Un virus insignificante acaba con carreras, acaba con cuentas, acaba con todo. Y nos damos cuenta que dependemos de Dios. Él adiestra mis manos para la batalla, dice el Salmo. Él adiestra mis manos cuando llega una cirugía. Él adiestra mis manos porque yo cometo errores, porque yo me equivoco. Yo no me había dado cuenta lo importante que es el dedo medio hasta apenas que me lo lastimé. No había pensado nunca en lo importante, y cuando quise abrir una taparroscas, me di cuenta que no pude abrirla. ¿Cuántas veces has pensado en tu dedo pequeño del pie? ¿Alguna vez le has dicho: ay, Señor, gracias por mi dedito feito, chueco, pero ahí está? Gracias. Porque sin Él, ¿cómo iríamos? No. Dios nos ha creado, Él es el artista, y dice que ese poder te dio todo lo que tú necesitas. Y sigue diciendo: a fin de que teniendo siempre, fíjese las promesas, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Lo que pertenece a la vida y lo que pertenece a la piedad, todo lo suficiente, abundes. ¿Para qué? Para que tú puedas dar a otros, para que tú puedas hacer por otros. Por eso este reconocimiento a los bellos doctores, doctoras, enfermeras, trabajadores sociales, gente de intendencia, todos los que están ahí. Por eso Dios les ha dado dones que no le fueron dados a otros. ¿Para qué? Para que abunden en gracia, en buenas obras. ¿Qué necesitas? Gozo, sabiduría, paz, tranquilidad. Te ha sido dada. Ahora, quiero que piensen esto. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Quién me da el poder para aguantar con perseverancia cuando viene el problemón? ¿Quién? Dios. Por eso es que la Biblia dice en Filipenses 4:13, yo creo que se lo han aprendido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo conozco deportistas que se graban en sus zapatos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, cada que lo digas, cada que lo pienses, debes de entender por qué todo lo puedo en Cristo. Porque todo su poder me lo ha dado. No que yo sea como algunos incoherentemente piensan, ¿verdad? Que pueden estar como saiyajines, ¿verdad? Y hacen mofa del poder de Dios. El poder de Dios es real. El poder de Dios es real y lo tienes a tu alcance. Francis Bacon, igual que Newton, también creyente de Dios, a él se le atribuye el método de desarrollo científico y una importante contribución al inicio de la revolución científica.
A él, a Francis Bacon, se le atribuye una frase muy famosa: el conocimiento es poder. ¿Han oído? El conocimiento es poder. Sin embargo, aunque así se registró su frase y que es atribuida a él, en su libro que se llama Meditaciones Sagradas, él escribió esta frase: el conocimiento es su poder. Eso es lo que él escribió. El conocimiento es su poder. ¿Cómo puedo tener el poder de Dios a mi disposición? Porque pastor, ya nos dijiste, ahí está el poder de Dios, creó. ¿Cómo puedo tener el poder de Dios a mi disposición? Conocimiento. 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 ¿Sí o no? No es mala esa frase y es muy cierta, que el conocimiento es poder. Tú tienes un conocimiento que otros no tienen, te da poder. Pero si analizamos esto, entenderemos que el conocimiento es su poder. Mire, Pedro lo dijo: todo te ha sido dado mediante, repito, segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya vimos que es la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, ya vimos cuál es su poder. ¿Cómo? Aquí viene el cómo. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. ¡Wow! ¿Cómo puedo tener ese poder? Conociendo a Dios, conociendo a aquel que nos llamó por su excelencia. Ahora, ¿quién es Dios? Pregunta, ¿quién es Dios? Mire lo que dice Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, díganlo conmigo esta frase: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Wow! ¿Cuál es el poder de Dios que puedo tener a mi disposición? Jesucristo. ¿Qué? Lamentablemente no tenemos a disposición ese poder porque muchos creen que creen. Cuando yo les pregunto ¿quién es Jesucristo?, pues muchos lo conocen como un gran hombre, un gran profeta, un gran rabino. Muchos lo han visto en una cruz crucificado y dicen pues murió, ¿no?, en una cruz. Incluso saben que murió por nuestros pecados y incluso a veces le adoran, le oran, pero no le conocen, pero no saben quién es Él. Y la Biblia dice que Jesucristo es el poder de Dios. Para yo tener el poder de Dios, debo de tener a Cristo conmigo. Este pasaje que acabamos de leer dice: para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. ¿Por qué? Porque los judíos pues estaban esperando a Yeshua Yamashiach, que venía el Hijo de Dios con poder y gloria, que iba a establecer su reino, iba a derrocar a los romanos, iba a liberarlos y unos iban a ser diputados, senadores. Pedro ya se estaba viendo como el primer ministro. Y de pronto, no, yo vine a servir. No, yo vine a los hijos perdidos. No, yo no vine. Pero Judas el celote, que los celotes eran como los revolucionarios, los que estaban en contra del gobierno, cuando vio que no va a ser lo que yo creí que iba a ser, pues mejor lo traiciono y mejor me voy. Para ellos locura. Y para los gentiles, ¿cómo va a ser Dios si es un humano, si es un hombre? A ver, Dios no es una persona. Dios es inmortal. ¿Cómo lo estoy viendo morir? Wow, voy a contestar esas preguntas.
Sigue diciendo la Biblia en Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Se da cuenta? Que te conozcan a ti, el único, repito, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A ver, entonces son dos. Es Dios que envió a su Hijo, y uno es el Padre y otro es el Hijo. Es que esos son conceptos que nos confunden. No, damas y caballeros, es uno. Dice Colosenses 1:15, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, ¿quién es Jesús? La imagen no es una estatuilla. Cuando dice la imagen se refiere, Jesús es lo que puedes ver de Dios que no podemos ver. Eso es lo que dice. El primogénito de toda creación no quiere decir que fue el primero creado. Primogénito en el original se refiere, es el primordial, es el más elevado. ¿Y por qué de la creación? Porque se hizo un humano. Por eso. Porque en Él, ¿en quién? En Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las que ves, las que no ves, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Y Él es Jesucristo antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En Jesucristo. Pero sigo con la duda, ¿cómo Jesucristo y Dios? Bueno, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Te estoy diciendo esto porque quiero que experimentes el poder de Dios en tu vida. Y estamos aprendiendo que el poder viene de conocer a Jesucristo. Y dice Filipenses 2: hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios. Aquí se empieza a poner interesante. Jesucristo, estando en su gloria, en su poder de Dios. ¿Cuál es ese poder de Dios? Invisible, espíritu, incalculable, inmutable. No lo puedo ver, no lo alcanzo a ver, no lo puedo entender. Dice, estando de esa manera, decidió, cuando dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, es decir, decidió dejar esos atributos, decidió dejar toda esa gloria, todo ese poder. ¿Para qué? Versículo 7, se despojó de todo eso a sí mismo. ¿Por qué diría a sí mismo? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Se despojó a sí mismo, tomando forma de un esclavo. Eso es un siervo. Por eso es que usted oye en las Escrituras, yo no vine a servir. Por eso es que lo ve lavando los pies. Por eso es que lo ve caminando en el sol. Por eso es que lo ve como un siervo, diciéndole, Padre, ¿quieres que lo haga? Lo que el Padre me dijo, eso es lo que yo hago. Y yo diría, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ustedes. Ahorita vamos a ver por qué. Se despojó a sí mismo, tomó formas de siervo, haciéndose semejante ¿a quién? ¿A quién se hizo semejante? Entonces, cuando uno piensa, es que Dios es un humano, no, quiero que conozca el verdadero Jesucristo. No es un humano, es Dios, que vino porque nos conoce, como Tomás, hasta no ver, no creer, ¿sí o no? Y Él es la parte visible, lo que podemos ver de Dios. Y tomó esa forma de humano, de hombre, verso 8, y estando en la condición de hombre, siendo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Por eso es que para los judíos es locura, para los gentiles no podían entenderlo. ¿Cómo es que Dios se va a ser obediente y morir? Dios no muere, y no cualquier muerte,
la muerte más vergonzosa, la muerte que va a estar etiquetado. Lo pusieron en la horca, le dieron cadena perpetua, le cortaron la cabeza, le inyectaron la poción letal. ¿Por qué? Por delincuente, por malvado, por el peor, un humano que no debe de estar en la tierra. A esos son a los que les hicieron esas cosas. Y esa es la muerte que escogió Jesucristo. Dios se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y todos hemos pecado. ¿Hay alguien aquí que no ha pecado? Todos hemos pecado. Todos. ¿Cuál es la paga por un pecado? Morir. Y una muerte eterna. Pero Él dijo: de tal manera amo a las personas, que se despojó a sí mismo y vino a la tierra para que todo aquel que cree en Él. ¿Qué es creer en Jesucristo? Filipenses 2, que estando en forma de Dios, se despojó y vino. Y quien cree, quien conoce eso, entiende. Entonces, cuando estabas en la cruz, yo debería de estar en la cruz porque yo pequé. Sí, nosotros deberíamos de estar ahí. ¿Y qué hizo Él? Tomó nuestro lugar. No existe un abogado que haga eso. Un abogado camina contigo y si te condenan, pues yo hice lo mejor que pude. Pero no existe un abogado que diga: no lo encierren a él, no lo maten a él, pónganme a mí. Sin embargo, Jesucristo lo hizo. Tomó el lugar para que en Él nosotros tengamos vida eterna. ¿Cómo? Cuando le conoces. Y cuando le conoces, tienes el poder de Dios a tu alcance. Vida eterna, gozo, paz, esperanza, amor. Puedes perdonar, puedes amar, puedes ser amado. Hay restauración, hay nueva vida aquí y en la piedad. Y todo eso viene de parte de Dios. Por eso es que ahí mismo escribió en Filipenses 2: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es que les digo, es mucho conocimiento para un pensamiento tan pequeño. ¿Qué más grande hay que Dios? Pero Dios lo hizo. ¿Qué es más grande que Dios? Dios haciéndose humano y regresando en su gloria. Porque Él dijo: ahora sí, Padre, ya cumplí, regrésenme mi gloria. Por lo tanto, a Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que dice el verso 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué? Ahora, el nombre de Jesús no es Jesús, porque muchos han de pensar en el nombre de Jesús. No, Jesús no es su nombre. Yo veo muchos peleándose porque es que no es Jesús, es Yeshua, y no, es que ese no es su nombre. Su nombre es el Señor. ¿Qué significa Señor? La palabra Señor en el griego es la palabra kurios, que es la palabra que se ocupa para Dios. Jesucristo es Dios. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué presiones tienes? ¿Qué te está llevando a un punto de mandar a volar todo? Tienes a tu alcance el poder de Dios. Tan solo tienes que conocer su poder. Y conocer su poder es reconocer que Jesucristo es Dios. Pónganse de pie un momento, por favor.
Antes de terminar, invitando a nuestros amigos, hermanos, trabajadores de la salud, yo quisiera que hagamos una oración. Y si hubiera alguien en este lugar que no había entendido, que creía, que no entendía quién es Jesucristo y cuál es su poder, este día usted puede pedirle que venga a su vida, porque Él está a nuestro alcance. Sí, el Dios Todopoderoso debe de estar súper ocupado, no quiero molestarlo. No, Él está disponible. Él está disponible. Es más, su palabra dice que Él nos anhela, que Él quiere estar con nosotros. Y la manera es que viene a nuestro corazón. ¿Cómo puedo hacer que empiece una relación y conocerlo? Invítalo. Invítalo con tus palabras. Dile: me doy cuenta que no soy una langosta. Me doy cuenta que soy más pequeño que una hormiga frente a ti. Me doy cuenta que yo me sentía muy noble, muy bueno, pero al lado de ti soy un pecador. Y reconoce esa condición. Y una vez que reconoces esa condición, le puedes decir: quiero conocerte. Ven a mi corazón. Si usted quiere hacer eso, incline su rostro y vamos a decírselo juntos. Si no sabe cómo orar, puede seguir mis palabras, puede seguir lo que yo voy a decir. Si usted considera que lo que digo es lo que quiere decir también. Dios y Padre, he entendido cuán poderoso eres. Y me quedo corto en el pensamiento que tenía. Y tú dijiste que estás disponible para nosotros en momentos de angustia, depresión, en momentos difíciles. Tú dijiste que tú nos has dado todo por tu divino poder. Ahora entiendo por qué dicen: todo lo puedo en Cristo. Pues sí, tú eres poder. Tú eres poder. Y yo reconozco que te he fallado, que me he equivocado. Yo reconozco que soy pecador. Y he entendido por qué viniste a la tierra, por qué te hiciste un humano. Y todo lo hiciste por mí, para que yo viva bien, para que yo tenga vida eterna.